Hola chicos y chicas, queridos y queridas estudiantes del octavo básico, soy su profesora Paola Belis Díaz y este es el video de retroalimentación para la guía de aprendizaje y trabajo con el tema de relaciones y funciones matemáticas. Sí, en este caso chicos, recordar que el día lunes 31 de agosto se les publicó esta guía de aprendizaje junto con la clase explicativa, se les dio la base teórica, se les dieron algunos ejemplos y también esta guía de aprendizaje de trabajo para que la pudieran desarrollar y así reforzar su aprendizaje. En este caso, este es el video explicativo de dicha guía para que puedan ya despejar el tema de las dudas que podrían haber surgido respecto al desarrollo de las actividades. Espero sí que se hayan motivado en forma autónoma, digamos, a desarrollar estas actividades. Ponemos todo nuestro esfuerzo por entregar lo mejor de nosotros como profesores. Esperamos que ustedes también estén entregando lo mejor de ustedes como estudiantes, ¿sí? Es lo que esperamos todos. Lo importante es que aprendamos. Ahora, en este caso, vamos a reforzar, ¿sí?, algunas de las cosas que vimos la clase anterior y luego vamos a empezar a desarrollar las actividades. Recordar que el día de mañana se va a publicar una pequeña evaluación formativa que tiene como carácter práctico para que usted pueda aplicar los aprendizajes que obtuvo en esta oportunidad y así después presentarles a ustedes y también al evaluador del colegio los resultados obtenidos para que también haya evidencia de que ustedes están aprendiendo, no solamente de que se les está entregando la información y ustedes no la están poniendo en práctica. ¿Ya? La idea es que aprendan de todo lo que nosotros les estamos entregando. Ya. En este caso, chicos, dice, una relación matemática, ¿no es cierto?, es un vínculo o una correspondencia en el caso de la relación matemática. Se trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos. Fijémonos aquí, ¿no es cierto? A cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Simplemente no hay muchas reglas para establecer estas relaciones entre elementos del primer conjunto con el segundo. Por ejemplo, dicen el conjunto sagital, a este tipo de conjunto se le llama conjunción sagital o conjunto sagital. Podemos observar la relación entre los elementos del conjunto A, el conjunto de partida, con los elementos del conjunto B, que son de llegada. Lo que los relaciona sería su gusto o preferencia por una, dos o ninguna asignatura. Fijémonos bien en el diagrama sagital. En este caso tenemos que Juan le gusta la asignatura de inglés, a Daniela le gusta inglés y lenguaje, a Camila solo le gusta sociales, a Pablo matemática y educación física. Sin embargo, a Lina no le gusta ninguno. Ahora, aquí hay un par ordenado. La relación que existe entre estos elementos es que a Juan le corresponde, en este caso, la asignatura de inglés, o sea, tiene una correspondencia con la asignatura de inglés. Y esto de acá se llama par ordenado, Juan, inglés, ¿ya? De esa manera se representa esta relación como un par ordenado dentro de este conjunto. Vamos a ver más abajito, se señala y dice, notemos que a Juan, exactamente lo que había mencionado antes, le gustaba solo la asignatura de inglés. Mientras que a Daniela le gustan dos asignaturas, pero a Lina no le gusta ninguna asignatura. Entonces, a pesar de sus diferencias, podemos ver que se cumple la definición de relación dada anteriormente, ya que independiente de sus preferencias existe una correspondencia entre los elementos del conjunto A con algunos elementos del conjunto B. Fíjense bien que incluso aquí Lina queda sin relacionarse con ninguno, pero entre los otros elementos existe alguna correspondencia o alguna relación con el conjunto B. Aquí ya formalizamos un poquito el tema de la definición de función. ¿Sí? Dice, una función es una relación. Fíjense bien, aquí pasa algo súper particular. Una relación puede ser función, pero una función es una relación,
Pero en una relación no siempre es función, porque la función tiene una definición más específica, cosas importantes que debe cumplir para decir que una relación entre dos elementos es función, tiene que cumplir con ciertos criterios, ciertas cosas bien específicas. Por ejemplo, dice, una función es una relación entre dos variables, x e y, si lo llevamos al plano cartesiano, ¿no es cierto? De manera que a cada valor de x, llamado preimagen, le corresponde, ojo, un único valor. Le corresponde un único, no le va a corresponder más de uno, un único valor de y que es llamado imagen. Como el valor de y depende del valor de x, se dice que y es la variable dependiente y x la variable independiente. La variable y puede también escribirse como f de x, donde x es la otra variable y se lee f de x. Por ejemplo, acá tenemos la función y igual a 150 más 25x, ¿ya? Esta función más adelante van a ver que se llama función afín y representa una línea recta que corta al eje x y al eje y en el plano cartesiano. Eso lo vamos a ver la próxima clase. También se puede escribir como f de x igual a 150 más 25. Entonces lo que dice que esto que está acá es exactamente lo mismo que escribir eso que está ahí. Ahora, chicos, si nosotros lo vemos esto en notación sagital, esto que está acá sería mi conjunto de partida, ¿sí? Acá tendría mi elemento x. Sobre este elemento x yo aplico una función, o sea, una expresión que podría ser como esa. Y una vez que yo a este elemento x del conjunto de partida le aplico esta función, se obtiene un resultado que se llama y o función x evaluado en esa función. O sea, se puede llamar así, siendo a el conjunto de partida, b el conjunto de llegada, x se le llama la preimagen e y o f de x se le llama la imagen de la función, ¿ya? Vamos a ver aquí al ladito que dice que una función f de un conjunto A en un conjunto B, que se escribe así matemáticamente, es una relación asociada a cada elemento de x de A, un único elemento y del conjunto B. Entonces A, el conjunto de partida, como habíamos señalado, el conjunto de llegada es B, x es la preimagen, y o f de x, que es lo mismo, lo llamamos imagen. La y habitualmente la utilizamos dentro de esta expresión matemática, porque a esto se le llama ecuación. Y es igual a todo esto. Y cuando lo queremos representar como función, utilizamos la f de x. Pero las expresiones son similares, ¿ya? Una expresada como ecuación y la otra expresada como función. Vamos a ver entonces. Este ejemplo lo habíamos visto, de que una función yo puedo indicar aquí que hay un valor, un número, puedo pensarlo así como un número que ingresa a una máquina, número de entrada, le aplico, este sería mi función, ¿no es cierto? Este proceso que está acá, le aplico el triple al valor y le sumo 1 y me sale un resultado final. Este sería mi función evaluada ahí con el número que entró al principio, x. Entonces acá aplicarle, por ejemplo, si entra el 1 en la máquina y le aplico el 1 acá a la función, 3 por 1, 3 más 1, 4. Si entra el 2, 3 por 2, 6 más 1, 7. Si en la máquina el x me representa el 4, aquí era un 4, chicos, yo les había mencionado en el video de la clase que el texto estaba errado ahí. Eso era un 4 porque es 3 por 4, 12 más 1, 13. Y luego si entrara un 15, sería el triple de 15, ¿no es cierto? Más 1 es 46. Y de esa manera cumplimos la tabla. Ahora, chicos, si yo quisiera graficar esto en el plano cartesiano, recordar que el plano cartesiano es cuando yo tengo el eje X y el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, dentro del plano cartesiano yo puedo ubicar puntos que son X, Y.
fíjense bien que en la tabla yo tengo X y tengo Y. Entonces, por ejemplo, si quiero establecer este valor como un par ordenado, sería 1,4. Este sería un 2,7. Este sería un 4,13. Y este sería un 15,46. Cada uno me representa la coordenada de un punto dentro de este plano cartesiano, ¿ya? Y eso me representa un gráfico. También vimos de que existen varias representaciones de funciones a través de tablas de valores, ¿no es cierto? A través de diagrama sagital, a través del plano cartesiano, que fíjense bien, es el conjunto de pares ordenados, como lo habíamos mencionado aquí arribita. Sí, aquí, porque de la tabla puedo sacar los pares ordenados x, y, y que satisfacen que y va a ser igual a la función. Entonces aquí están los puntos y puedo trazar una línea que me representa los valores de la tabla. Para representar, dice, una función en el plano cartesiano, los valores de x se representan sobre el eje horizontal, que se llama de las abscisas, porque, ojo, en algunos textos dice el eje de las abscisas, no dice eje de las x, y ustedes tienen que saber identificar que este es el eje de las abscisas, y los valores de y se representan sobre el eje vertical, que es el de las ordenadas. Entonces, acá dice, podemos representar, en este caso, una función como una expresión algebraica también. Recordar que esta expresión puede ser llamada y, por ejemplo, en este caso el sucesor de un número, y igual a x más y, o si la queremos representar como una función, f de x es igual a x más 1. No olvidando que y es lo mismo que decir f de x. ¿Ya? Ahora, aquí habla del dominio de una función y el recorrido. Se llama dominio de una función al conjunto de valores que la variable x puede tomar, es decir, el conjunto de las preimágenes. Recordar el conjunto sagital, o sea, en este caso, esto que está acá sería el dominio de la función, los elementos del conjunto de partida. Los elementos del conjunto de llegada es lo que nosotros llamamos recorrido de la función. Entonces acá dice el recorrido es el conjunto de las imágenes y, es decir, todos los valores que resultan al reemplazar los valores del dominio en la función. O sea, yo si el x, un valor de x, lo evalúo dentro de la función y me da un valor resultante, esas son las imágenes y ese elemento pasaría a formar parte del recorrido de la función. Acá entonces habíamos visto también este problema dentro de la clase que hablaba sobre la capacidad máxima de un teatro y que cada entrada valía 4.500 pesos. Entonces me preguntaban cuál era el dominio y el recorrido de la función y que en este caso la recaudación del dinero sería 4.500 por x, siendo x el número de personas que asisten al teatro e y sería el resultado, o sea, la cantidad de dinero recaudado según las personas que asistan. Por eso fíjense bien que decimos que y es la variable dependiente, porque y va a valer dependiendo de la cantidad de personas que asistan. Esto es independiente, x, y es la dependiente. Entonces, en este caso vimos que pueden ir desde 0 personas hasta 150. Entonces, esto corresponde al dominio de la función, de esta función que corresponde al dinero recaudado por esta obra, por las entradas de esta obra de teatro, y el recorrido de la función vendría siendo el resultado final, o sea, el dinero recaudado. Si van 0 personas, sería 0 dinero. Si va una persona, recaudaría 4.500 pesos. Si van 2 personas, 2 por 4.500 son 9.000. Y así sucesivamente. Ahora, si van las 150 personas, la recaudación sería 675.000. Todos estos valores posibles dentro de esta función se llama el recorrido, ¿sí? Son los valores que se obtendrían al recaudar dinero según las personas que asistan al teatro. ¿Ya? Veamos. En este caso dice, determina en cada caso si la relación entre las variables corresponde o no a una función. Una de las cosas importantes que no les destaqué dentro de una función, lo voy a destacar, a ver, aquí arribita, creo que acá, es que, a ver,
Aquí en este ejemplo de relación se dan cuenta que Lina no está relacionado con ninguno, pero si nos damos cuenta en la definición de función, todos los elementos del conjunto A están relacionados con un único elemento del conjunto B. Quiere decir que cuando veamos algún conjunto o alguna situación, todos los elementos tienen que tener una imagen en el otro conjunto, no puede quedar ninguno sin imagen. Si existe alguno que no tenga imagen en el conjunto de llegada, significa que esta relación no sería función. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Ya. Y nos vamos entonces aquí. Un número, entonces, veamos si estas relaciones serían o no función. Un número natural y su opuesto aditivo. Un número racional, un número natural y su opuesto aditivo. Claro, existe una relación entre ambos, ¿no es cierto? Porque si yo tengo un 3, lo puedo relacionar con menos 3, un 5 con menos 5, o sea, todos los números naturales pueden tener su opuesto aditivo, así que sí existe una relación entre ambos, así que sí es función. La longitud del lado de un cuadrado y su área. Si aumenta la longitud, aumenta el área del cuadrado. Si disminuye la longitud, disminuye el área. Así que sí hay una correspondencia. ¿Por qué? Porque el área también depende de la longitud del lado del cuadrado. Así que también sí es función. La cantidad de respuestas correctas en una prueba y la nota final obtenida. Claramente, porque si yo depende de la cantidad de respuestas que tenga correctas en una prueba, va a ser la nota que voy a obtener. Mientras menos respuestas correctas tenga, la nota final va a ser más baja. Mientras más respuestas correctas tenga, la nota va a ser más alta. Así que la relación aquí también sí es función. Existe una correspondencia clara entre una y otra. Además que una es la variable dependiente y la otra independiente. Eso lo practicamos aquí. Fíjense bien. Determina las variables dependiente e independiente de las siguientes relaciones. El volumen de un cubo y la medida de su arista. El volumen de un cubo, claro, depende, entonces hay una correspondencia. En este caso, yo puedo decir que el volumen va a depender de la medida de la arista. Por lo tanto, el volumen sería la dependiente. Vamos a poner una B. A ver. El volumen sería, lo podemos hacer de otra manera para que salga un poquito más claro. Aquí. A ver, ahí sí. El volumen va a ser mi variable dependiente y la medida de la arista va a ser mi variable independiente. Sí, yo creo que ahí es mejor. Ahora, en este caso, fíjense bien, un número y su sucesor. Puede ser cualquier número, pero depende del número el sucesor que yo obtenga. Así que claramente aquí mi número va a ser mi variable independiente y el sucesor va a ser mi variable dependiente, porque el sucesor lo voy a saber dependiendo del número que me den. La cantidad de kilogramos de pan y el precio total. Este ejemplo yo siempre lo doy cuando quiero identificar este tipo de variables, dependiente e independiente, o la proporcionalidad directa. En este caso, fíjense bien, va a depender, en este caso, de la cantidad de kilos de pan que yo voy a comprar según el precio o sea, al revés. El precio total del pan me va a salir dependiendo de los kilogramos que yo vaya a llevar. Entonces, este de acá sería mi variable dependiente y la cantidad de kilogramos sería la variable independiente. ¿Sí? Eso es muy importante, saber siempre diferenciar cuál es la que depende y cuál la que no. Dice, ¿cuál es la expresión algebraica que permite modelar la situación entre los valores x e y y que se muestra en la siguiente tabla? Vamos a ver la relación. Fíjense bien que acá en la tabla x, que es la variable independiente, está dado como una secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, de 1 en 1. Significa que en mi máquina entró un 1, hubo una función en el medio y me resultó un 5. Después aquí, fíjense bien, entró un 2, hizo la misma función, pero me resultó un 7. Después cuando entró un 3, hizo la misma función y me salió un 9. Fíjense bien, vamos a ver la relación.
De 5 a 7 hay 2 unidades, de 7 a 9 hay 2, de 9 a 11 hay 2, de 11 a 13 hay 2. Entonces hay una diferencia de 2 unidades. Fíjense bien que también son impares. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo multiplico 2 por 1, sabiendo que x es mi 1, ¿sí? 2 por 1 es 2. Pero para que sea 5, tendría que sumarle 3, ¿o no? Ya, y ahí me da 5. ¿Qué pasa si en vez de 1, mi x lo hago 2? A ver, 2 por 2. Me da 4. Fíjense bien, y le tengo que sumar 3 y me da 7. Oh, hay otra cosa que está fija y fíjense bien, que se repite. ¿Qué pasa con el 9? A ver, si en vez de ser un 2 mi x va a ser un 3, 2 por 3 me da 6. Si le sumo 3, ¿me dará 9? Sí, me da 9, así que vamos por buen camino. Fíjense bien que en este caso tenemos constante el 3. Hasta ahora el 3 ha sido mi constante. Y lo otro que está fijo sería el 2. El doble producto del número que ingresa. Y la variable, lo que va variando, va a ser la x. O sea, que aquí esto es x, esto es x, esto es x. Quiere decir que ya prácticamente encontré mi expresión. Mi función en este caso, o la expresión sería 2 veces el valor que ingresa y a eso le sumo 3. Si yo quiero demostrar si esto se cumple, probemos para el 6. A ver, 2 por 6, 12, más 3, 12, 13, 14, 15. Me da 15, perfecto. 2 por 7, 14, 15, 16, 17. Perfecto. Esto que está acá vendría a ser entonces la función que modela los valores de esta tabla. ¿Ya? En la actividad 4 dice, en un triángulo rectángulo, la medida de uno de los ángulos agudos se puede representar por la función y igual a 90 menos x. Vamos a ver. Es un triángulo rectángulo. Voy a hacer lo mejor posible. Cualquiera de los dos puede ser este de que está arriba o este que está abajo. ¿Ya? Recordando que si es un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto de 90 grados y esto de acá lo podemos poner como 90 menos x. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué representa la variable independiente x en este caso? A ver, fíjense bien, ¿qué representa la variable independiente x en este caso? Fíjense bien que la variable independiente, vamos a analizarlo de otra manera aquí. Esto que está acá lo voy a borrar. Fíjense bien, voy a cambiar el color. Este es mi y. Mi y me dice que vale 90 menos x. ¿Ya? Fíjense bien que acá mi x vendría siendo el otro ángulo agudo. Es lo que me falta. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo comprobar? En este caso vendría siendo el valor del otro ángulo agudo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo sumo 90 más y y más x, esto me tiene que dar 180 grados, porque recordar que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo me da 180. ¿Cuánto me dicen que vale y? Y me dice que vale 90 grados menos x. O sea que yo este lo puedo reemplazar por 90 menos x, bajo el otro 90, bajo el más x, y la igualdad se tendría que cumplir. 90 más 90 son 180, pero si tengo un x negativo y le sumo un x positivo, recordar que eso se hace 0. Así que se cumple la igualdad. Y por lo tanto acabo de demostrar que el otro ángulo agudo es el que yo puedo representar como x. Eso representa el ángulo x que está ahí. Después dice, ¿qué valores puede tomar la variable x y la variable y? ¿Por qué? A ver, en este caso, x podría tomar valores de tal, x e y tiene que tomar valores de tal manera que sumados con 90 me den 180, ¿sí? Por ejemplo, entonces, x e y
pueden tomar valores que sumados, ¿no es cierto?, con 90 grados sea igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a borrar lo que está acá, ya que quedó grabado en el video. Ustedes después pueden retroceder para ver esta demostración, así que no debería haber problema. Y acá podríamos ver el ejemplo. Por ejemplo, podría ser que x valga 30, y valga 60, porque si esto lo sumo y lo sumo con 90, esto me va a dar 180. O sea que x e y tienen que ser valores menores a 90 grados. Ya tienen que ser siempre ángulos agudos, porque dentro de un triángulo rectángulo estos valores tienen que ser ángulos agudos, ¿sí? Y que sumados entre los tres me dé 180. Entonces, si yo sumo x igual a 30, por ejemplo, este es un ejemplo específico, y y igual a 60 y después el ángulo recto 90, eso me va a dar 180. También podría ser 45 más 90, también me da 180, y así sucesivamente. Pero siempre x y y tienen que ser valores menores a 90 grados porque son ángulos agudos, ¿ya? Esto es para responder la letra B. ¿Qué sucede con el ángulo X si el triángulo es isósceles? Que X se hace igual a Y. Recordar que hay un teorema que dice que si yo tengo este lado igual a este lado en un triángulo, los ángulos que están respectivamente en la parte de abajo, digamos, en la base, ¿sí?, que son correspondientes a esos lados, la medida de ellos son iguales. Así que para la letra C, esto implicaría entonces que la medida o que X sea igual a Y. ¿Ya? Y para la D dice, construye una tabla que represente esta situación. Bueno, como nosotros aquí ya tenemos la función ya la dieron, que es esta, la tabla para la letra D no sería difícil de hacer, chicos, porque miren, acá yo tengo mi X, aquí yo tendría mi Y, que es lo mismo que la función, ¿ya? Entonces, acá es, si yo tengo que el ángulo vale, por ejemplo, X vale 30, fíjense bien, yo aquí aplico la función. Voy a hacer una tabla mejor vertical, no horizontal, para que puedan ver cómo se aplica la función. Creo que es mucho mejor. Ya. Aquí va a ser mi X, acá va a ser mi Y, y acá va a ser la función, que la función es 90 menos X, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa si el ángulo vale 30? Me dice que f de 30 va a ser igual a 90 menos 30, y eso es 60. Ah, entonces, cuando X valga 30, Y va a ser 60. ¿Qué va a pasar si mi ángulo vale 50? Por decir algo. Nos vamos a poner 45. Ah, entonces la función cuando el ángulo valga 45 va a ser 90 menos 45. Ah, significa que el otro ángulo agudo va a también valer 45 grados. ¿Qué va a pasar si vale 70 grados? F de 70 va a ser igual a 90 menos 70 igual 20. Entonces, cuando uno de los ángulos valga 70, el otro va a valer 20. Y así, es una tabla simple con tres ángulos, fíjense bien. Tenemos el valor de entrada, que sería uno de los ángulos agudos, la función que nos daba el problema, que era 90 menos X, y este sería el resultado del aplicar la función, ¿no es cierto? 90 menos 30,
Si vale x 45, lo reemplazamos x por 45. Y si x vale 70, por ejemplo, lo reemplazamos aquí. Y eso nos da 20. Recordad que no puede ser igual a 90, porque sería, ya perdería como ahí su estructura. Así que en este caso, fíjense bien aquí, entonces tenemos esta tablita pequeñita con 3 medidas, donde ustedes pueden aplicar la función dada para este problema. Vamos a ver entonces la otra actividad. Dice, identifica los siguientes diagramas si los siguientes diagramas representan una función. Bueno, esto me gusta a mí porque es muy lúdico para hacer entender a los estudiantes el concepto de función. Estas son relaciones todas, pero no todas van a ser funciones. Vamos a ver qué pasa. Primero, uno de los datos muy importantes que ustedes tienen que identificar. ¿Todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con algún elemento del conjunto de llegada? Fíjense bien, el 0 no está relacionado con ninguno. Entonces ya con el solo hecho de suceder eso, no cumple la definición de función y por lo tanto podemos decir que la letra A, la función f, no es función, es una relación. Entonces podemos poner es relación. ¿Por qué? Porque 0 no tiene imagen. Esa es una respuesta. Porque 0 no tiene imagen en el otro conjunto, fíjense bien. Acá, veamos, cuando sea relación es porque no es función. Cuando sea función ponemos que es función, ¿ya? En la letra B, ¿todos están relacionados? Sí, perfecto, cumple la primera parte. Todos los elementos están relacionados con algún elemento de acá. Pero recordar que la definición también dice que tiene que ser con un único elemento, un único. 5 está relacionado con 1, perfecto. 0 está relacionado con 1, perfecto. Pero el 2 está relacionado con el 0 y el 4. Y por lo tanto, ya no cumple la definición de función, así que sería relación. Es relación. ¿Por qué? Porque 2 tiene 2 imágenes. Al tener 2 imágenes en el conjunto de llegada, ya no cumple la definición de función. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver. Aquí, 2, 8, 10, menos 5 y 12, todos están relacionados. Entonces, hasta el momento cumple. Pero, ¿qué pasa? Fíjense bien, el menos 2 está relacionado con el 8 y con el 2. Tiene 2 imágenes. Y ya, por pasar eso, no cumple la definición de función. Entonces es relación, es una relación matemática, ya no es una función. Porque menos 2 tiene 2 imágenes. Eso lo voy a escribir con palabras. 2 imágenes. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué va a pasar con el conjunto D? Todos están relacionados con algo, ¿no es cierto? En el conjunto de llegada. 5, ¿cuántas imágenes tiene? Una. 6, ¿cuántas imágenes tiene? Una. 7, tiene una. Y 10 solo tiene una. Así que este es el único conjunto que se veía el más extraño. Resulta que este sí es función. ¿Ya? Es función. ¿Por qué? Porque cumple la definición de función. ¿Ya? En este caso, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. Esa sería como la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, porque todos los elementos del conjunto de partida tiene una única imagen en el conjunto de llegada. ¿Sí? Ese sería
una muy buena definición, porque está cumpliendo la definición de función. Eso es en el fondo, chicos. Ahí para que lo puedan observar. Y ahí tenemos en la panorámica general, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál era la problemática en el primero? El 0, que no tenía ninguna imagen. Acá la problemática era el 2, porque tenía 2 imágenes. Aquí la problemática era el -2, porque tenía 2 imágenes. Y esta era la única que estaba y cumplía con la definición de función. Todos los elementos están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. A ver, ahora vamos a ver la actividad 6, donde dice: analiza las siguientes gráficas y determina si representan funciones. Yo eso lo había mencionado dentro de el video de clase. Algunos tal vez prestaron atención, otros no. Existe un teorema que es el de la recta paralela con respecto al eje de las Y. ¿Qué implica eso? Que si yo trazo o pienso en una línea imaginaria, o la puedo trazar en forma paralela al eje de las Y, fíjense bien, y perpendicular al eje de las X, esta línea debe cortar en un solo punto a la gráfica. Fíjense bien, acá yo puedo hacer varias, como para analizar si en algún momento esta línea imaginaria llega a cortar en más de un punto. Fíjense bien, un punto. Entonces me doy cuenta que todos los puntos de esta curva tienen una única imagen en el eje de las Y. Eso implica también. O sea, porque si yo tomo este punto de acá, por ejemplo, y yo lo proyecto acá, fíjense bien, tendría esta imagen nada más. Si yo tomo un punto acá y trazo, por ejemplo, intersecto aquí la curva, tiene esta imagen de acá, no tiene más que otra, ¿sí? Eso significa. Veamos la circunferencia. Tracemos una recta paralela. Ya de hecho, con una sola me basta y me sobra. Fíjense bien, ¿en cuántos puntos corta? En 2. ¿Qué implica? Que si yo tomo un punto aquí, por ejemplo, en el eje de las X y yo lo proyecto hacia arriba, ¿corta la curva? Sí, una vez. O sea, está relacionado con este número que está en el eje de la Y. Si yo bajo, ¿corta la curva? Sí, acá. ¿Qué implica? Que está relacionado con este punto del Y. Lo que implica es que este número de acá, por ejemplo, que sea un -2, tiene 2 imágenes, uno positivo y una negativa. Entonces ya no sería función. ¿Ya? No es función. ¿Sí? Acá sí es función. ¿Por qué en este caso? Porque cada elemento del X tiene una única imagen en el Y. Acá hay elementos de X que tienen 2 imágenes en el Y. ¿Ya? Veamos este. También se van a dar cuenta que utilizando el teorema de la recta paralela, corta aquí, corta acá. ¿Qué implica? Que si yo tomo un punto, por ejemplo acá, un punto X cualquiera, y lo proyecto y corta aquí a la curva, esto llega a una imagen ahí en el Y, ¿sí? Acá no hay problema. Pero fíjense bien, si tomo justamente ese punto donde está la recta paralela, resulta de que tengo este punto acá y tengo este punto acá. O sea, este valor tiene imagen aquí y imagen arriba y abajo. Este otro igual a, ¿verdad? Que ahí, fíjense bien, este punto de acá, que lo voy a poner en azul, tiene 2 imágenes. Este de acá y este de acá. ¿Sí? Y este que está aquí en rojito tiene esta imagen acá y esa otra imagen ahí. Entonces quiere decir que la gráfica, los valores de X tienen más de una imagen en el eje de las Y y por lo tanto no es función. No cumple la definición de función. Y bueno, acá nos damos cuenta que sí es función, porque si yo trazo esta línea imaginaria
en varios puntos de la gráfica, siempre lo va a cortar en uno solo, ¿sí? Y también podemos hacer lo que hicimos antes. Tomamos, por ejemplo, un X acá, cortamos ahí, ¿no es cierto? ¿Y dónde se proyecta? Ah, en uno solo, en un solo valor ahí, en el eje de las Y. Por lo tanto, esta también sí es función. ¿Por qué? Porque cada elemento de X le corresponde un único elemento, un único número o una única imagen en el eje de las Y, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función? Este que está acá, la letra A y la letra D. Este no era función y este tampoco. Analicemos la actividad 7, dice, considerando la función dada, determina los valores de entrada o de salida. Este no está difícil, solamente es evaluar. Por ejemplo, si yo tengo que estos son mis valores de X, de hecho todos estos son valores de X y entran en la función, dice que cada valor de X lo tengo que multiplicar por 7. O sea, sería f de 10 y eso sería 7 por 10. ¿Y qué va a salir? El 70. Esta es mi salida, ¿ya? Mi entrada va a ser, por ejemplo, 15, sería 7 por 15, sería 7 por 5, 35, 3, 7 por 1, 7, 8, 9, 10, sería 105, ese sería mi valor de salida. Y para f de 20 sería 7 por 20, 2 por 7, 14, sería 140. Y eso es todo, no había que hacer nada más. Entra el X, como 10, 15 y 20, se hace el proceso aquí en el medio, que sería la función, y estos de acá serían los elementos de salida. Lo mismo acá. Ah, pero aquí es al revés, se hace la aplicación inversa. Vamos a ver. Fíjense bien que acá yo tengo que igualar porque ya sé cuánto vale esa expresión, ¿sí? Solamente no sé cuánto vale mi X, esa es mi incógnita. Entonces acá yo tengo que formar ecuaciones, 3 ecuaciones. Entonces puedo decir, en este caso, que 7x menos 2 me dio como resultado 8. Ese es el valor de la función. Entonces, ¿qué hago? Despejo. Esto lo voy a hacer hacia abajo, ¿ya? Entonces, va a quedar 7x, el 2 que está ahí negativo o restando va a pasar sumando. Entonces va a ser 8 más 2, me va a dar 8, 9, 10. Y el 7 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces mi primer valor de entrada que no conocía va a ser 10 partido en 7, ¿sí? Luego, lo mismo, 7x menos 2, en algún momento me iba a dar 18, pero ¿para qué valor de x? Aquí lo vamos a despejar, ¿no es cierto? 7x va a ser igual a 18 más 2, me va a dar 20 partido en 7, porque el 7 pasa dividiendo. Y este sería mi otro valor de entrada, que si yo lo ponía acá y lo procesaba en la función, me daba finalmente 18. Y por último, 7x menos 2, en algún momento me dio 28. ¿Pero para qué valor de x? Despejemos. 7x es 28 más 2. Entonces me da 30 partido en 7. Y este sería mi último valor de entrada, ¿ya? Entonces aquí es hacer la operación inversa, porque ya conocemos el valor de la función, pero nos pedían encontrar el valor de entrada. Y eso es haciendo una ecuación simple, chiquillos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el panorama general de la actividad 7 y pasamos a la actividad 8. En este caso dice, construye una tabla de valores para las siguientes funciones, considerando 5 valores en cada caso. Acá era libre, ustedes podían poner los valores que quisieran para X. Habitualmente yo pongo 0, 1, 2, 3, 4 o menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a tomar eso, yo creo. Ustedes podían tomar otros valores, ¿ya? En este caso yo voy a tomar entonces el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 y acá también. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Acá ustedes podían tomar los valores que quisieran. ¿Qué implica? Que si f vale menos 2 y yo le aplico esa función, va a ser 4 por menos 2 más 9.
4 por 2 es menos 8 y más 9 me va a dar un 1 positivo. Así que mi resultado aquí va a ser 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tomo f de menos 1? Va a ser 4 por menos 1 más 9. 4 por 1 negativo es menos 4 más 9 sería 5. Entonces aquí en la tabla voy a poner 5. Si tomo f de 0, esto va a ser 4 por 0 más 9. 4 por 0 es 0, así que mi resultado simplemente es 9. Si después tomo f de 1, esto va a ser 4 por 1 más 9. 4 por 1, 4, más 9 son 13. Entonces aquí en la tabla voy a poner 13. Y finalmente f de 2 va a ser 4 por 2 más 9. Sería 8 más 9, 17. Entonces el resultado ahí sería 17 y lo ponemos en la tabla. Y eso se llama evaluar la función y completar la tabla de valores, ¿ya? Ahora para g encuentro que es mucho más fácil. Voy a hacer una separación acá, ¿ya? Entonces vamos a ver. Voy a ponerlo con otro color. Para f de menos 2 va a ser, recordar que mi g, aquí lo había puesto como f. No, recordar que no todas las funciones van a ser f, en este caso es g. La función se llama g. Entonces va a ser menos 2 más 2. Ojo aquí. Hay un menos fuera de la x, por lo tanto, si yo reemplazo un valor negativo, me va a quedar esto de menos con menos, y eso se hace más. Así que me quedaría 2 más 2, y eso es 4. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar un 4. Ahora, si yo tomo g de menos 1, va a ser menos 1 más 2. O sea, menos con menos más, y eso se hace un 3. Entonces acá ubicamos un 3. Después, si tomo g de 0, va a ser, bueno, sabemos que el 0 es neutro, así que no va a implicar mucho, pero de todas maneras para seguir la estructura de la función lo vamos a poner así. Sería 0 más 2 es 2, así que aquí queda un 2. Después sería g de 1 menos 1 más 2. Ojo acá, menos con más es menos. Por lo tanto sería menos 1 más 2 y eso sería un 1. ¿Ya? Así que vamos a poner un 1 ahí. Luego, ojo acá, para g de 2, el g de 2 lo voy a poner aquí al ladito, porque no me alcanzó el espacio. Va a ser menos 2 más 2, implicará que esto es menos 2 más 2, y eso se hace 0, se anulan. Por lo tanto, el valor aquí en la tabla va a ser 0. Y eso es, chicos. Entonces, la actividad en este caso, la actividad 8, que era evaluar estos valores, estos 5 valores que eran opcionales, ustedes podían darse los valores que quisieran y después representarlos en la tabla. Vamos a ver para la actividad 9. Y acá se hizo un recordatorio de la definición de función y me dice sobre las imágenes. Recordar que el X representa el conjunto de partida, los elementos del conjunto de partida, así que en este caso serían las preimágenes y lo que llega sería la imagen en el Y. La Y es la imagen, por eso es que acá les puse y les volví a recordar este tema de definición. Vamos a ir gráfico por gráfico. Vamos a ver si mi X, porque estos son los X. Estos que están acá son los X, ¿ya? Por lo tanto voy a ubicar los X, fíjense bien, voy a ubicar el menos 2. Aquí está el menos 2. Si yo lo proyecto hasta el gráfico y lo intercepto acá, fíjense bien, ¿cuál sería su imagen? Es el 6, así que f de menos 2 es 6. Si yo tomo el 0
0 está acá y yo lo proyecto hacia arriba. ¿Hacia dónde llega? Hacia el 2 positivo. Entonces f de 0 es 2. Si yo tomo el 2, fíjense bien que es este, y lo proyecto y corto la gráfica, ¿cuál sería su imagen? 6 también. ¿Ya? Aquí solamente le estaban pidiendo encontrar las imágenes. Vamos a ver acá, lo mismo. Si yo tomo, voy a tomar otro color, el 1 está acá. Tengo que intersectar la gráfica, fíjense bien, hasta acá. ¿Hasta qué valor? En este caso, g de 1 es 2. ¿Sí? Si tomo el 0, fíjense bien, se mueve para algún lado. No se mueve para ningún lado, el vértice está ahí mismo. Eso de ahí de este gráfico se llama vértice, para que ustedes sepan. ¿Ya? No se mueve para ningún lado. Pero para el menos 1, fíjense bien, yo voy hacia arriba y me doy cuenta que al intersectar la gráfica también llega hasta el número 2. Por lo tanto, el menos 1 y el 1 tienen la misma imagen, pero ambos llegan a una única imagen. Así que esto aquí podríamos ver que sí funciona. Vamos a ver aquí. En este caso, fíjense bien, tengo h de 0. H aquí en la función no se mueve para ningún lado, así que su imagen sería 0. Pero si tomo el 1, fíjense bien y lo proyecto acá, corta la gráfica y rebota en el 1. Entonces h de 1 es 1. Si tomo el 4, fíjense bien, intersecta la gráfica y rebota en el eje de las y. ¿En qué número? En el 2. Y esas serían las imágenes. La imagen del 1 es el 1, la imagen del 4 es el 2. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces las imágenes de estos gráficos. Y finalmente, fíjense bien, dado el dominio de cada función, determina el recorrido. Ahora, recordar que el recorrido es el resultado de evaluar estos elementos. El dominio son el conjunto de elementos o de los x que se evalúan en esta función y que me da un resultado. Entonces, ¿qué significa? Que yo primero voy a evaluar f de 0, después f de 1, f de 2 y f de 3, y ahí yo voy a poder obtener el recorrido, ¿ya? F de 0, siendo f igual a 20x, va a ser 20 por 0, ¿ya? 20 por 0 es 0, así que mi primer elemento del recorrido es 0, coma. F de 1, o sea, 20 por 1. 20 por 1 es 20. Segundo elemento del recorrido. F, nos quiere agarrar aquí. Vamos a ver, ahí. F de 2 es igual a 20 por 2. Y eso es 40. 40, coma. Y finalmente f de 3 va a ser 20 por 3. 60. Ahí está. Y ahí acabamos de obtener el recorrido para esta función, pero específicamente para estos valores que están representados en el dominio de la función. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Exactamente lo mismo. Vamos a evaluar, estos son mis x. X igual 0, x igual 3, x igual 6 y x igual 9. El conjunto completo de estos elementos se le llama dominio de g, de la función llamada g. Entonces, voy a evaluar esos x en esta función que está definida como menos 5x, menos 5 por x. Entonces, vamos a ver, g de 0 va a ser igual a menos 5 por 0, ¿sí? Y sabemos que eso se anula y es 0, así que sería mi primer elemento del recorrido de g, de la función g. G de 1 es igual a menos 5 por 3. Lo lamento. Por 1, porque estamos evaluando el 1, nada que ver 3.
Menos 5 por 1 es menos 5. Así que el segundo elemento del recorrido es menos 5. Oh, no, estaba bien. Había visto mal. A ver. Aquí tengo que hacer la corrección. Vuelvo a corregir, chicos, lo lamento. Aquí sería 3. Me quedé pegada con los valores anteriores del dominio. Menos 5 por 3 sería 15, pero hoy negativo, porque menos con más es menos. Ya, así que ahí hago la corrección. Sería menos 15. Ahora sí. Ya, aquí yo no había leído comprensivamente, así que vamos todos a ver comprensivamente. Aquí es G de 6. Significa que es menos 5 por 6. 5 por 6 es 30, pero menos con más es menos. ¿Ya? En el producto y en la división se cumple eso. Y finalmente G de 9, o sea, menos 5 por 9 sería 45 negativo. ¿Sí? Y esto que está acá vendría siendo el otro valor. Entonces aquí agregamos el menos 30 y agregamos el menos 45 para completar el recorrido de la función g, que estaba definida como menos 5 por el valor de x. Entonces dependía de cada valor lo que me iba a dar como resultado para el recorrido de esta función. Y eso sería, chicos. Esto ha salido un poquito largo, pero esperando que esta aclaración, este video, les sirva para poder entender un poquito más el concepto de relación matemática y función matemática, cuándo es relación y cuándo es función. Así que les dejo este videito para que puedan cotejar con las actividades tal vez que ustedes hayan hecho. Recordar que mañana se va a publicar un pequeño formulario, no es muy largo, para poder yo indagar si entendieron el concepto de relación matemática y de función matemática y a ver cómo les va, porque recordar que en 2 semanas más aproximadamente, ¿sí? 2 o 3 semanas va a ser la actividad evaluada, la evaluación ya como corresponde de este tema. Ya, chicos, un besito bien grande, espero que les vaya muy bien mañana y cualquier consulta me la hacen saber. Que estén muy bien, estamos en contacto, bye.